Europa se produjeron las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, que vinieron influenciadas por la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y el comienzo de la Revolución Americana y el nacimiento de Estados Unidos como país, de ahí dio lugar a que en Francia estallara la Revolución Francesa por los problemas económicos, crisis, también alimenticia. Eso dio lugar a que las ideas revolucionarias de Francia se extendieran por el resto del continente europeo. Pero además de la extensión de las ideas por Europa, también se extendieron por la América latinoamericana. Así que comienza hablando, primero de todo ello, de los antecedentes y de ahí las revoluciones paso a paso. Así que comienza. En cuanto a los antecedentes, el intento de perpetuar el absolutismo pretendido por muchas de las monarquías del continente estaba condenado al fracaso. La vuelta al antiguo régimen, como si nada hubiese sucedido, respecto al siglo XVIII, ya no era posible. Las poblaciones de estos reinos habían luchado por librarse de la ocupación francesa y además penetraron las ideas revolucionarias sobre la soberanía nacional y los derechos del hombre, por lo que ya no se consideraban súbditos, sino ciudadanos de pleno derecho de sus respectivas naciones. Esto al final quiere decir que ellos, muchos de los ciudadanos, no querían volver como algunos gobernantes o monarcas que querían implantar tras la derrota de Napoleón Bonaparte el absolutismo de nuevo, y muchos se dieron cuenta de que ya esas monarquías absolutistas tal no las veían con buenos ojos. Entonces dio lugar a que muchos de ellos pues consideraban la soberanía nacional, los derechos del hombre, y así al final ellos se considerasen ciudadanos de pleno derecho de sus propias naciones. Continúa hablando de los antecedentes. Consideraban que sus países no eran reinos en el sentido de posesiones heredadas por un monarca, sino naciones, es decir, comunidades formadas por personas a las que unían lazos históricos y culturales. Estas personas exigían el derecho a participar en el gobierno de la comunidad y a decidir sobre el camino a seguir, y no admitían volver a la situación de sumisión típica de las monarquías absolutas y el periodo denominado entre los siglos XVI y XVIII como el antiguo régimen. Por eso se sucedieron las revoluciones y hasta 1848 hubo 3 oleadas revolucionarias. La pugna entre el viejo mundo y el nuevo mundo político y social, que era el nuevo orden, esa lucha entre lo antiguo por ese nuevo orden político, social, etc. Al final se saldó con la victoria de la causa liberal y nacionalista, aunque el balance por el resto de Europa fue de manera desigual. Vale, voy a hablar ahora de el primer periodo revolucionario que se produjo en la década de 1820, así que comienzo hablando de las revoluciones de 1820. El primer ciclo revolucionario comienza en la década de 1820 y comenzó en España, tras el pronunciamiento del general Riego. A este periodo se le conoció en España como el trienio liberal, que duró de 1820 a 1823, por la cual Riego dio un pronunciamiento contra la monarquía absoluta del monarca Fernando VII. Y al final, durante 3 años, se promulgó la primera constitución que hizo España, que fue la de 1812, durante 3 años. Luego ya, el régimen cambió. Pero este periodo también se extendió por otros países mediterráneos. Portugal, la América española en sí, y también la América Latina, ya que la gran mayoría de los territorios que estaban bajo soberanía española se independizaron. Solo quedaron 2 en América, como fue Cuba y Puerto Rico, hasta su independencia en 1898. Filipinas también duró hasta esa misma fecha.
Dentro del periodo revolucionario de la década de 1820, también se podría incluir la lucha por la independencia de Grecia, además voy a hablar de ella, del Imperio Turco u Otomano, que se produjo en 1821. Así que continúo hablando del periodo revolucionario de 1820. Las principales características del periodo revolucionario de 1820 fueron las siguientes. Las causas profundas de todos estos movimientos fueron el antiabsolutismo y el nacionalismo. Las nuevas formas de lucha, mediante sociedades secretas, de inspiración liberal, masones, carbonarios, comuneros. También la importancia del ejército, bien para apoyar los levantamientos o parar a través de represiones. El fracaso de las revoluciones por la reacción interna o la intervención de la Santa Alianza. Esto quiere decir que al final no hubo mucho apoyo respecto al primer periodo o por intervención extranjera como sucedió en España en el año 1823. Continúo hablando del primer ciclo revolucionario. Así, las revoluciones de España, Portugal y algunos estados italianos respondían a ese intento por el cambio de la situación política a favor de una monarquía constitucional de inspiración liberal. La Constitución de Cádiz de 1812 se convirtió en el modelo imitado en todos estos países. Y ahora voy a hablar de dos ejemplos, como fue la independencia de Grecia del Imperio Otomano y la independencia de las colonias de la América Española. La América Española. Tras la invasión de las tropas napoleónicas y la Guerra de la Independencia Española entre 1808 y 1814, dio lugar a que los criollos quisieran seguir las mismas estructuras de independencia que realizó Estados Unidos. Con ello, su independencia y su autogobierno. El proceso finalizó en 1824 con el apoyo de Reino Unido y Estados Unidos. Cuba y Puerto Rico quedaron bajo soberanía española hasta su independencia en 1898. Vale. ¿Y quiénes fueron los criollos? Personas nacidas en Latinoamérica que descienden de antiguos colonizadores españoles. Ahora voy a hablar de la guerra de independencia de Grecia. La guerra de la independencia en Grecia. Grecia se encontraba unida al Imperio Turco desde el siglo XVI. Desarrolló un hondo sentimiento nacional durante décadas. Además, su burguesía financió el movimiento revolucionario, que luchó por la independencia durante casi 10 años, que va desde 1821 hasta 1830. Occidente interpretó esta lucha del pueblo griego como el enfrentamiento de la cristiandad frente a Oriente. En el Tratado de Adrianópolis, que se firmó en 1829, supuso la concesión de independencia. Sin embargo, en 1830 las principales potencias, Rusia, Reino Unido, Francia, firmaron el Protocolo de Londres, por el que rechazaron la instauración de un régimen constitucional e impusieron una monarquía autoritaria en la figura del monarca Otón I de Grecia. ¿Y qué pasó con todo ello? Su objetivo era someter al país a sus intereses, pero el resultado produjo un periodo de inestabilidad en Grecia. Vale, continúo hablando ahora del segundo ciclo revolucionario que se produjo en 1830. He hablado del primer ciclo revolucionario que se produjo en la década de 1820 en los países mediterráneos, España, Portugal, en algunos estados italianos y también en Grecia, y también con ello se produjo la independencia de la gran mayoría de los países de América Latina, salvo dos, como fueron Cuba y Puerto Rico, que permanecieron bajo soberanía española hasta 1898, que fue el año de ambos países de su independencia. Ahora voy a hablar del segundo periodo
revolucionario que se produjo en 1830, porque la segunda oleada revolucionaria en Europa comenzó en Francia y de ahí se extendió a otros países como Bélgica y Polonia. Fue una revolución liberal como las anteriores, pero con un componente nacionalista. Así que comienza hablando primero de Francia, que es donde comenzó este segundo periodo revolucionario. La revolución comenzó en París, en medio de una crisis agrícola y financiera, y la presión de los partidarios de Luis Felipe de Orleans para cambiar la dinastía de los Borbones. Y hay que recordar que los Borbones fueron ejecutados en 1793 con el monarca Luis XVI, fueron expulsados, volvió Napoleón y instauró una nueva monarquía con la dinastía de los Bonaparte, y tras su expulsión en 1815, porque los aliados vencieron a Francia, volvieron de nuevo los Borbones, en dos figuras, en Luis XVIII y Carlos X. Claro, la chispa revolucionaria se desató tras la aprobación de las 4 ordenanzas en 1830, porque se suspendió la libertad de prensa, se disolvieron las cámaras, se redujo la base electoral y permitieron gobernar por decretos. Entonces, ¿qué pasó? Que Francia estaba sufriendo una crisis ya brutal, que en las 3 jornadas gloriosas, o las 3 gloriosas jornadas, entre los días 28, 29 y 30 de julio, se produjeron barricadas en la capital, en París. Unidas a ellos también se produjo la complicidad del ejército, y esto obligó al final que Carlos X se exiliase y Francia subía una nueva dinastía. Los Borbones se iban del país y subía un nuevo monarca, Luis Felipe de Orleans, que ahora voy a hablar del reinado de Luis Felipe I de Francia. Tras el exilio del monarca Carlos X, subió al trono una nueva dinastía, como he dicho, que fue la dinastía Orleans, y su principal figura fue Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I de Francia. Con ello se produjo la caída de la dinastía Borbón. Su reinado, en teoría opuesto a los principios de la Restauración y dispuesto a apoyar los movimientos revolucionarios que surgían por Europa, pero cuando se convirtió en monarca y ocupó el trono, esas tendencias liberales que tuvo con la expulsión de los Borbones en Francia fueron cambiando, y las tendencias del propio monarca, Luis Felipe I de Francia, fueron autoritarias. Ahora voy a hablar de Bélgica, y después de Bélgica, de Polonia. Bélgica formaba, junto con Holanda, el Reino de los Países Bajos desde 1815. Mantenía serias divergencias con su vecina. Primero, Bélgica, en cuanto a la religión, era católica. Holanda era mayoritariamente la religión calvinista. Y en lo económico, había un mayor desarrollo por parte de Holanda. El levantamiento belga, de inspiración liberal y nacionalista, y con ello que tuvo el apoyo de Francia y de Reino Unido, pues el movimiento al final tuvo éxito y Bélgica alcanzó la independencia en 1831. Con ello se promulgó la nueva Constitución de 1831, que fue el modelo para el resto de monarquías liberales de toda Europa. Bélgica, junto con Suiza, fueron proclamadas naciones neutrales. Hasta, y esto solo hay que decirlo, Bélgica 1914. A partir de ahí, Bélgica pues estuvo en varios conflictos, más estallidos. Pero vamos, no, estuvo en varios conflictos, sí. Y Suiza, permaneció neutral. Pero para resumir es que ambos países fueron, desde que consiguió Bélgica la independencia, se convirtió en neutral junto con Suiza.
Ahora voy a hablar de Polonia. Polonia se levantó contra el poder absoluto del zar Alejandro I, ante la rusificación de la cultura polaca y la limitación de la autonomía impuestas por los zares en 1815. Sí que una parte del pueblo, como fueron los nobles y los intelectuales, se levantaron contra el dominio ruso. El problema es que la revolución fracasó por varias causas o factores. El primero de ellos fue la inacción del clero, el campesinado, la burguesía y que Reino Unido y Francia se mantuvieron neutrales, dejando a los revolucionarios polacos inermes ante la represión zarista. El resultado fue al final que los zares derogaron la constitución polaca e incorporaron plenamente el territorio al imperio ruso. Se declaró con todo ello a la lengua rusa como la oficial, la sociedad y la universidad quedaron rusificadas y se persiguió al catolicismo. Al final, Bélgica y Polonia, dos ejemplos totalmente diferentes. En Bélgica, con el apoyo de Reino Unido y Francia, triunfa esa independencia del Reino de los Países Bajos, de Holanda, y en cambio en Polonia el poco apoyo más de la población, clero, burguesía, campesinado y la neutralidad que mantuvieron Reino Unido y Francia, pues eso dio lugar a que no tuviera éxito el levantamiento polaco y con ello, bueno, al final Polonia estuvo dentro del Imperio Ruso. Ahora voy a hablar de algunos estados también como los estados alemanes, suizos e italianos, de si hubo alguna revuelta durante el segundo periodo revolucionario de 1830. En otras zonas de Europa, como los estados alemanes, italianos y suizos, también hubo pequeños movimientos revolucionarios en 1830 y fueron de carácter nacional, aunque no tuvieron éxito. Primero, en los estados italianos, alemanes y suizos surgieron sociedades secretas que tuvieron un papel destacado. Secretas, hablamos de masonerías, carbonarios. Algunos estados consiguieron una constitución liberal, como fue el caso de algunos estados alemanes, Hesse, Kassel, Hannover o Sajonia, en Suiza, en Zúrich, Ginebra o Basilea. Y en Italia, las revueltas que se produjeron en Módena, Parma y estados pontificios fracasaron debido a la intervención del ejército austríaco. Ahora voy a hablar del último periodo revolucionario, el tercer periodo revolucionario que se produjeron en las revoluciones de 1848. Así que continúo hablando del último periodo revolucionario en Europa. La tercera oleada revolucionaria en Europa se produjo en 1848 y hubo varios factores. El primero fue las causas económicas, crisis agrícola y financiera. El segundo punto destacó la ruptura internacional. La alianza entre Francia y Reino Unido se rompió. Y el tercer punto fueron los aspectos sociales, porque durante el siglo XIX se produjo el avance del movimiento obrero, republicano y socialista. Voy a hablar de Francia, donde, como sucedió en 1830, comenzó el tercer periodo revolucionario en París. Y de ahí hablaré también de otros estados como en Alemania, Italia y en Imperio Austríaco. Así que comienzo hablando de Francia. En 1830 comenzó la revolución en Francia, al igual que en 1848, que fue por la prohibición de unos actos revolucionarios en París, lo que degeneró en barricadas a finales de febrero. La presión popular obligó al final a que el monarca Luis Felipe I de Francia abdicara, y el 24 de febrero se proclamó la Segunda República Francesa,
Con todo ello, la dinastía Orleans cayó de Francia. Y a partir de ahí, el nuevo gobierno adoptó medidas de carácter revolucionario, convocó elecciones por sufragio universal masculino, abolió la esclavitud, creó los talleres nacionales para dar mayor trabajo a los obreros, redujo también la jornada laboral a 10 horas y también el reconocimiento del derecho a la huelga. Continúo hablando de Francia. Tras las elecciones celebradas en abril, ganó el triunfo moderado, que limitó estas medidas. Prometieron en sí abrir talleres nacionales, los cerraron, los talleres nacionales. Se produjeron motines populares, los propietarios querían orden y con ello apoyaron la candidatura de Luis Napoleón Bonaparte como presidente de la República, cargo que ostentó en 1849. Su régimen adquirió desde el principio fuertes tendencias autoritarias y en 1851 dio un golpe de Estado, autoproclamándose emperador con el nombre de Napoleón III, asumiendo plenos poderes. Con todo ello, ¿qué pasó? Que la dinastía Orleans cae del trono francés, en la figura de Luis Felipe I de Francia, vuelve de nuevo a la dinastía Bonaparte, y esta vez en la figura de Napoleón III. Y decir que Napoleón III fue sobrino de Napoleón Bonaparte. Y a este periodo en Francia se le conoció como el Segundo Imperio Francés. Continúo hablando de los estados italianos y alemanes. En la península italiana la revolución se basó en la petición de constituciones liberales, del sufragio universal y del fin de la ocupación austríaca. Las revueltas nacionalistas las reprimió el ejército austríaco, ocupando Toscana, Módena y Parma. El Papa Pío IX mantuvo su apoyo al absolutismo en otros estados italianos. En los estados alemanes, las revueltas sociales se extendieron a varios territorios, lo que obligó a convocar un parlamento alemán, cuya reunión tuvo lugar en Frankfurt. Este parlamento se proclamó soberano y nombró un gobierno. Elaboró un proyecto de constitución y llegó a discutir sobre los territorios de la futura Alemania. Sería la unificación de un único país y el nacimiento. El monarca de Prusia quiso dirigir por sí mismo la unificación, sin instituciones democráticas, y por ello combatió el parlamento, que lo disolvió en 1849. Ahora voy a hablar del Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco, el emperador Francisco José I, tuvo que hacer frente a los movimientos nacionalistas húngaros y checos. Al final la revuelta húngara quedó reprimida y Hungría quedó reducida a una simple división administrativa del imperio. Y para finalizar, te llevan a cabo una serie de conclusiones sobre los 3 ciclos revolucionarios que se produjeron en Europa. El primer ciclo revolucionario fue la década de 1820, el segundo ciclo revolucionario fue la década de 1830 y el último la década de 1848. Así que continúo hablando de las conclusiones de ambas revoluciones. El balance de este proceso revolucionario, el más intenso de todo ciclo, fue diferente del de las oleadas revolucionarias anteriores. Fue una revolución de carácter liberal y nacionalista, unido también con movimientos socialistas, que es o era la ideología de la clase obrera. Cerró el ciclo revolucionario liberal comenzando con el estallido de la Revolución Francesa entre 1789 y 1799 y en el resto de Europa en 1820. Supuso el fracaso de los movimientos revolucionarios liberales y en las revoluciones liberales colaboraron los burgueses y los obreros. Entonces al final se produjeron movimientos de
izquierdas, los obreros y movimientos nacionalistas de derecha, que serían los burgueses. Fue un fracaso relativo, pues alcanzaron algunos objetivos. En Francia se logró el sufragio universal masculino. En Austria se produjo la abolición de la servidumbre y el nacionalismo se fortaleció, viendo dos ejemplos importantes como fueron las unificaciones de Italia y de Alemania que se produjeron en 1871. Y con esto finalizo. Y decir lo último, tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.